La dejaron tirada en la estación como si no valiera nada, marcada por golpes y silencio. Un guardia con uniforme y odio en los ojos creyó tener derecho a decidir su destino. Pero un apache viejo y sabio le ofreció una manta y cambió el rumbo de 2 vidas. Y ahora escuchen cómo ese gesto de fuego dio inicio a una historia que terminó en justicia, renacimiento y legado. El calor caía pesado sobre la estación de Santela, como si el mismo cielo quisiera aplastar todo lo que aún resistía. El polvo se metía entre los dientes, las ruedas chirriaban con lamentos de hierro, y los caballos, amarrados sin sombra, bufaban con nerviosismo. Era mediodía, pero el alma del lugar ya estaba en sombras. Harper Wilkins, de apenas 20 años, estaba sentada junto a un pilar de madera resquebrajada. Sus manos temblaban sobre una maleta que ya no tenía bisagras, y en sus ojos el miedo había echado raíces profundas. Tenía el rostro inflamado por moretones recientes, la boca partida y los brazos cubiertos por marcas que hablaban más que 1000 palabras. Apretaba un billete arrugado en su mano, un pasaje hacia una vida mejor que nunca llegó. Algunos pasajeros se alejaban, como si su sola presencia contagiara algo. Otros la miraban de reojo, con esa mezcla de desprecio y cobardía que muchas veces acompaña al juicio silencioso. Un guardia de tren, robusto, con el uniforme empapado de sudor y autoridad mal entendida, se plantó frente a ella y gritó con tono seco: «Fuera del tren, basura blanca. Aquí no necesitamos problemas ni enfermedades ajenas. Lárgate antes de que te arrastre yo mismo». Harper no respondió. No podía. Sus labios apenas se movían. Solo se aferró al trozo de papel como si tuviera aún algún valor. Y entonces él la empujó. No con brutalidad aparente, pero con esa fuerza calculada de quien sabe que nadie va a detenerlo. Ella cayó sobre las tablas ásperas, y el billete se voló con el viento, como si incluso el destino la abandonara. Nadie la ayudó, nadie se inclinó, solo pasos que se alejaban, solo miradas que fingían no ver, solo el sonido constante de la locomotora como testigo. Pero entre la multitud, alguien sí la estaba mirando. A un lado del andén, montado sobre un caballo oscuro como la noche, un hombre apache la observaba con expresión inescrutable. Era alto, de espalda recta y ojos que no parpadeaban. Se llamaba Kaona. No era cualquier hombre, era un jefe, uno de los pocos que aún no había doblado la rodilla ante las leyes impuestas desde el este. Kaona desmontó sin apuro. Su caminar era tranquilo, casi silencioso, pero su sola presencia cortó el aire. Cruzó el andén mientras la gente se abría sin decir palabra, como si lo hicieran por instinto. Nadie lo detuvo, nadie osó cruzar su mirada. Se acercó a Harper, que seguía en el suelo, temblando más por el vacío que por el dolor físico. Kaona no le preguntó su nombre, no quiso saber su historia, no necesitaba. Con calma, quitó la manta de su montura y la colocó sobre sus hombros. «Vienes conmigo», dijo en voz grave, como quien dicta algo que no se discute. Harper lo miró confundida. Esa frase no era una amenaza ni una súplica, era algo más, tal vez una orden, tal vez una promesa. Pero en ese momento, en ese lugar donde nadie más había alzado la voz por ella, esas 2 palabras fueron un acto de rebelión contra la indiferencia. Ella asintió, no porque entendiera, sino porque no tenía nada que proteger, nada que perder, y por primera vez en mucho tiempo, tal vez, algo que seguir. Y así, mientras la estación volvía a su rutina indiferente, un jinete apache partía con una colona rota envuelta en su manta, y sin saberlo aún, el mundo acababa de cambiar para ambos.
El asentamiento apache no era grande, pero respiraba como un cuerpo antiguo, con el viento entre las pieles secándose al sol, con el crujir de los troncos en el fuego, con los cantos bajos de las abuelas al caer la tarde. Allí, entre chozas circulares y caminos de tierra pisada, Harper Wilkins se movía como un susurro que nadie quería escuchar. Durante los primeros días nadie le hablaba, nadie le prohibía estar allí, pero tampoco le ofrecían una sonrisa. Dormía a la intemperie, cerca de una roca grande al pie del arroyo, con la manta que Kaona le había dado aún envuelta sobre su cuerpo, como un único refugio del mundo. Por las mañanas encontraba a un lado una jarra de barro con agua fresca, a veces un cuenco de raíces cocidas o caldo caliente. Nadie se lo entregaba en persona, solo aparecía, como si el viento lo hubiera dejado allí. Las mujeres de la tribu la observaban con reserva. Algunas recordaban hijos perdidos en enfrentamientos, otras cargaban años de injusticia bajo la piel. Harper, con su piel clara y su idioma extranjero, despertaba memorias dolorosas. No les hablaba, por respeto y por miedo, pero tampoco huía. Los hombres apenas la miraban, no por crueldad, sino por lealtad a su jefe, por límites que se entendían sin palabras. A veces, los niños se acercaban a curiosear, pero las madres los llamaban de vuelta con un gesto sutil. Harper se volvía invisible, y aún así, dentro de ella, algo comenzaba a moverse. Kaona pasaba cerca a menudo, aunque no se acercaba del todo. Observaba desde la distancia, con ojos que conocían bien la herida del rechazo. Nunca la forzó a hablar, nunca le exigió nada, solo estuvo presente, como un árbol firme al borde de una llanura devastada. Una noche, mientras el cielo se cubría de estrellas y las brasas del fuego chisporroteaban como si respiraban, Harper alzó la voz por primera vez. Su voz era baja, hebrada, casi como si dudara de su derecho a preguntar. ¿Por qué me salvaste? Kaona no respondió enseguida. Sus ojos estaban fijos en las llamas, pero su mente estaba lejos, muy lejos. Luego dijo, sin mirar directamente: «Salvo a quien ya no tiene hogar, porque alguien me salvó a mí, cuando yo tampoco lo tenía». El silencio volvió, pero ya no era el mismo. Era un silencio más cálido, más compartido. Harper miró el fuego también, y de pronto las palabras comenzaron a salir. No como un río, sino como gotas que se liberan de una roca húmeda. Contó que había crecido en Missouri, hija de un granjero pobre pero trabajador. Su madre había muerto joven, y su padre, roto por la pérdida, cayó en la deuda. Cuando él enfermó y falleció, un hombre se presentó como salvador, pero en su lugar la trató como moneda de cambio. Dijo que «me llevaría al oeste, pero no era libertad», susurró. Huyó, robó ropa, robó un pasaje, saltó al tren cuando nadie miraba. Soñó con llegar a un lugar donde nadie supiera su nombre. Pero la encontraron, la expulsaron, y nadie alzó la voz. Me miraban como si fuera basura. Terminó con un hilo de voz. Kaona escuchó todo sin interrumpir. No preguntó detalles, no ofreció consuelo vacío. Solo esperó a que ella terminara, como si entendiera que a veces el solo acto de contar ya es una forma de sanar. Y cuando por fin el silencio volvió, él dijo: «Aquí no se entierra el dolor, aquí se transforma». Harper no supo qué quería decir exactamente, pero en lo más profundo, algo dentro de ella, que creía muerto, se estremeció. Porque por primera vez en mucho tiempo, no fue mirada con lástima, ni con interés, sino con respeto. El tiempo no cambiaba de golpe en aquel rincón del mundo. Nada era inmediato, ni la confianza, ni el respeto, ni el perdón. Pero al igual que la lluvia llega, sin anunciarse, para despertar las semillas dormidas bajo la tierra seca, algo empezó a germinar en Harper Wilkins. Al principio fueron pequeños gestos. Una mañana, sin que nadie se lo pidiera, recogió agua del arroyo antes del alba y la dejó junto al fuego. Luego molió maíz con las mujeres mayores, siguiendo los movimientos torpes, equivocándose, riéndose de sí misma sin esperar que las otras lo hicieran.
Algunos días ayudaba a recoger hierbas en las colinas cercanas, imitando los pasos pacientes de Kaona. Aprendió a preparar infusiones calientes y, sin querer, se volvió útil. Pero lo que realmente abrió una brecha en los corazones cerrados fue el hijo de Miska, una mujer viuda de pocas palabras que cayó enfermo con fiebre. Mientras todos esperaban al curandero de otra aldea, Harper actuó. Usó hojas amargas que Kaona le había enseñado a hervir, le colocó paños húmedos y se quedó toda la noche junto al niño soplándole la frente con murmullos que no entendía del todo. El niño despertó al amanecer, débil pero vivo. Miska no dijo nada, pero esa misma tarde dejó 2 arepas de maíz junto al lugar donde dormía Harper, sin palabra alguna, pero era más que suficiente. Cada día, Harper aprendía una palabra nueva en apache: sol, familia, perdón. Las pronunciaba con cuidado, como si temiera romperlas. Y aunque todavía dormía a cierta distancia del círculo de chozas, los niños comenzaron a sentarse junto a ella sin miedo. A uno le enseñó a hacer muñecos con trapos viejos, a otra a cantar una melodía que su madre le cantaba de pequeña. Parecía que, poco a poco, la herida empezaba a sanar. Pero la paz, como la primavera en tierras duras, siempre llega con amenaza. Una mañana los caballos llegaron. 4 soldados vestidos con tonos del este, rostros tensos, botas sucias, armas visibles, cabalgaron hasta el borde del poblado. Exigían hablar con quien mandaba. Buscaban a una mujer blanca, fugitiva de la justicia. Traían una hoja con descripciones vagas, pero bastaba una mirada para saber que hablaban de Harper. Ofrecían recompensa, y aunque sus palabras eran corteses, sus ojos no conocían la piedad. El aire se volvió espeso. Algunos miembros del poblado se alejaron. Nadie quería verse implicado. Nadie quería hablar por una extranjera. Kaona no se inmutó. Caminó con paso firme hasta donde estaban los soldados, con el rostro sereno como una montaña. Pidió que esperaran, luego convocó a los ancianos del consejo. Harper, al verlos llegar, sintió que el frío volvía a su cuerpo. Se quedó de pie, con la espalda recta, sin huir. No quería volver a escapar. Si iban a llevarla, que al menos no fuera escondida como un error. Pero algo más ocurría. Entre los miembros más jóvenes de la tribu, uno de ellos, Taklish, tenía el ceño fruncido. Hijo del hermano de Kaona, siempre había sentido que su lugar estaba bajo la sombra del jefe. Ver cómo la colona, una forastera, ganaba miradas y respeto le dolía más de lo que admitía. Y dudó. Por unos segundos, la palabra traición se asomó en sus labios. Una simple acusación y la recompensa sería suya. Una señal y se desharían del problema. Pero entonces algo sucedió. Una voz infantil rompió el aire, clara y temblorosa. «¡Ella salvó a mi hermanito! ¡Ella es de nosotros!» Era Nayeli, la hermana menor del niño que Harper había cuidado. Había salido corriendo desde la choza con los ojos encendidos de valentía. Su madre trató de sujetarla, pero ya era tarde. Las palabras habían volado como flechas. El silencio fue inmediato. Los soldados miraron a Kaona, como esperando su decisión. Kaona miró a Harper, luego a la niña, luego habló. «Aquí no entregamos a los nuestros». Los soldados no insistieron, quizás porque vieron la firmeza en sus ojos, o quizás porque comprendieron que no valía la pena sembrar odio en un suelo donde no florecería. Dieron media vuelta y se alejaron sin llevarse nada. Esa noche, por primera vez, Harper fue invitada a sentarse junto al fuego central. Le pasaron pan de maíz, le ofrecieron una manta más gruesa, y las mujeres le preguntaron en su idioma quebrado si conocía otras canciones. Ella no lloró, solo sonrió, porque en su pecho ese brote en tierra quemada por fin había encontrado raíz. La luna había subido sin ruido sobre el cielo del cañón, redonda y silenciosa, como si observara con respeto lo que estaba por suceder. La noche en el campamento apache era tranquila, sin urgencia, como si todos supieran, aunque nadie lo dijera, que algo sagrado se gestaba bajo las estrellas. Harper Wilkins se sentó junto al fuego con las demás mujeres. Sus manos estaban firmes, pero su corazón era un tambor. A su lado, una anciana tejía en silencio y los niños, adormecidos, murmuraban palabras de despedida al día.
Harper no hablaba mucho, pero su presencia ya no era ajena. Ella no necesitaba explicar por qué seguía allí. Lo había demostrado en cada gesto, en cada madrugada recogiendo agua, en cada noche calmando una fiebre que no era suya. Y sin embargo, dentro de ella aún existía una pregunta sin forma. ¿Sería suficiente? Fue entonces cuando, sin que nadie lo anunciara, Kaona se acercó. Lo hizo como siempre hacía todo, sin ruido, sin gesto grandilocuente, pero con una presencia que parecía llenar el espacio a su alrededor. Vestía con su manta ceremonial, una trenza más larga que la otra, y en la mano llevaba algo envuelto en cuero. Se detuvo frente a Harper. Ella lo miró en silencio, sin entender al principio. El fuego crepitaba entre ambos. Y en ese momento ella tarareó en voz baja, casi sin querer, una antigua canción de cuna que su madre le había enseñado en la infancia. Una melodía sencilla sobre la lluvia y los pastos verdes de Missouri. La canción flotó en el aire como un suspiro, y en lugar de romper el momento, lo completó. Kaona se inclinó y le entregó el objeto. Era un amuleto, tallado en hueso liso, con un símbolo en forma de espiral entrelazada con una pluma. El símbolo de su linaje. Un emblema que no se daba por compasión, ni por gratitud, ni por costumbre. «Los apaches no damos anillos», dijo Kaona con voz serena, «pero te doy mi fuego». Harper parpadeó. Sus labios temblaron no de miedo, sino de certeza. Lo miró como si lo viera por primera vez con claridad. No como al hombre que la salvó, ni como al líder que la protegió, sino como a un ser humano con sus propias cicatrices, que también eligió volver a confiar. «No sabía que un alma rota podía reconstruirse», susurró con voz entrecortada, «hasta que me miraste como si todavía valiera algo». No hubo aplausos, ni campanas, ni proclamaciones, solo silencio. Un silencio denso y lleno de significado. Las mujeres entendieron antes que las palabras. Se levantaron una a una y con dedos cálidos comenzaron a trenzar el cabello de Harper. Le pusieron plumas pequeñas, hilos de lana teñidos, cuentas con los colores del río y del sol. Los ancianos asintieron en silencio, y los niños la rodearon, riendo, cantando canciones antiguas, como si supieran que esa noche ya no era Harper la que estaba allí. Era otra mujer. La llamaron Isha. «No significa tu nombre», le explicó una abuela entre trenzas. «Significa lo que eres ahora, la que vuelve con la primavera». No era un título que se regalaba, era un nombre que se ganaba. Esa noche bailaron alrededor del fuego. No como en las celebraciones de otros pueblos, sino con el ritmo de la tierra, del paso de los ancestras, de los pasos que ahora también eran suyos. Quemaron salvia y raíces dulces, compartieron pan de maíz y relatos bajo el cielo estrellado. Kaora no dijo más, pero se sentó junto a ella, al mismo nivel, sin mando ni distancia. Y esa fue su mayor declaración. Porque Harper, que llegó sin nada y con todo roto, no fue convertida en esposa, fue elegida como igual. Y en aquel mundo que tantas veces le cerró la puerta, por fin tenía un lugar donde quedarse, no por necesidad, sino por decisión. El tiempo no se mide igual cuando el alma encuentra descanso. Los inviernos pasaban como exhalaciones entre los pinos, y las estaciones ya no se contaban con calendarios, sino por los brotes nuevos en la colina y las hojas que volvían a cubrir los senderos. Y con cada año que pasaba, Harper, ya conocida en toda la región como Isha, tejía algo más grande que mantas o canciones, tejía un puente invisible entre dos mundos. Los niños venían a ella con cuadernos viejos y manos manchadas de tierra. No sabían leer ni escribir, pero bajo su guía aprendían a formar palabras, a firmar sus nombres con orgullo. Harper no solo enseñaba letras, enseñaba historias. Les hablaba de respeto, de dignidad, de la importancia de llevar la verdad como un tatuaje en el pecho. Cuando alguien del pueblo necesitaba hablar con el gobierno o enviar un mensaje importante, era Harper quien redactaba las cartas. Lo hacía en dos lenguas, con la precisión de quien conoce la ley y con el corazón de quien conoce el dolor. Las mantas que tejía llevaban símbolos de ambas culturas, espirales del linaje apache, flores del este, tonos del amanecer sobre el río. Cada hilo era un gesto de reconciliación silenciosa. Nunca pidió reconocimiento, nunca habló de sí misma. Y aún así,
Todos sabían quién era ella. Un día, mientras caminaba sola cerca de la estación, donde años atrás su vida había sido arrancada de raíz, Harper sintió un eco en el pecho. No era un presentimiento, era algo más ancestral, como si el aire le trajera un recuerdo que no era solo suyo. Fue entonces cuando la vio. Una joven, apenas mayor de edad, estaba tendida en el polvo del andén, con la ropa rasgada, el rostro sucio y la mirada perdida. Temblaba. Sus manos sujetaban una maleta rota que parecía vacía. Nadie estaba con ella. Nadie se acercaba. Harper no preguntó, solo la reconoció. No por el rostro, sino por la postura, por el temblor, por esa expresión de quien ha sido empujado por la vida más veces de las que puede contar. Se arrodilló a su lado, no como salvadora, sino como hermana. Sacó de su bolsa una manta, la misma que Kaona le había puesto años atrás sobre los hombros, y la envolvió con delicadeza. No era una prenda cualquiera, era el símbolo de una decisión, de pertenecer, de acoger, de comenzar de nuevo. La muchacha la miró con ojos desbordados, y Harper, con voz firme, serena, cargada de toda la historia que traía consigo, le dijo: «Vienes conmigo». No hizo falta más, porque esas mismas palabras, que una vez cambiaron su destino, ahora abrían el camino para alguien más. El círculo volvía a cerrarse, o mejor dicho, volvía a comenzar, porque el verdadero triunfo no está en sobrevivir al pasado, sino en convertir ese pasado en semilla para otros. Desde aquel día, muchos dijeron que Isha había sido una mujer que enseñó a leer, que curó con plantas, que unió pueblos sin discursos ni armas. Pero para quienes la conocieron de verdad, su mayor legado fue otro. No enseñó a ser fuerte, enseñó a ver fuerza donde nadie más la veía. Y con cada vida que tocó, Harper, la colona abandonada, la mujer sin tribu, la madre sin hijos, dejó encendida una llama que ninguna tormenta pudo apagar.